Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de encuentro de estudio del libro de los cambios, el I Ching, es la sexta clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo otro método para obtener un hexagrama, hacer consultas al I Ching. Vamos a profundizar también sobre los atributos de los trigramas y vamos a profundizar también sobre el análisis de la dimensión temporal de los hexagramas que vamos obteniendo. Entonces, para empezar, primero les quería presentar este método que nos trae el maestro Juan, que se llama el augur de las 8 gemas. En realidad pueden ser gemas, pueden ser cualquier elemento que yo tenga 8 elementos donde cada uno de ellos representa a un trigrama en particular y los voy a colocar adentro de una bolsa. En este caso yo tengo, por ejemplo, esto puede ser una cartuchera simplemente, y mis 8 gemas fueron 8 palillos, de los cuales tengo en abundancia. Entonces a cada uno de ellos les he puesto un trigrama, escrito el trigrama, el nombre en español y el nombre en chino del trigrama. Para hacer mi consulta, un método rápido de consulta, vamos a mezclar mis gemas o palillos. Puede ser madera, puede ser piedra, puede ser cerámica. Siempre que tenga 8 elementos lo puedo realizar, y luego obtener uno al azar. En este caso, el primero que obtengo es viento, Shun, que tiene dibujado ahí el trigrama viento. Y vamos a anotar, en mi cuaderno yo previamente anoté la fecha, el motivo de consulta. Como estamos viendo el método de los diagnósticos, yo puse en este caso diagnóstico espiritual, que es una dimensión que me interesa consultar con el I Ching, cómo estoy, qué consejo puede haber para esa dimensión. Y anoto el trigrama inferior, que es Shun. Entonces, fecha, motivo de consulta, trigrama inferior. Vuelvo a colocar el trigrama en la bolsa. Vamos a hacer una vez más, agitar, mezclar y al azar obtener otro palillo, y voy a obtener el número fuego, Li. Tengo en este trigrama anotado fuego, Li. Entonces vamos a anotar trigrama superior, fuego, Li. Es una línea yang, una yin en el medio y otra línea yang arriba. Ya tengo entonces el hexagrama. Me está faltando obtener la línea de cambio. Para esto simplemente puedo utilizar un dado cualquiera que me va a arrojar un número del 1 al 6, y el número que obtenga va a ser entonces el número que corresponde a la línea de cambio. Vamos a arrojar el dado y aparece el 6. Entonces marco la sexta línea. Si no cambia es como un 7, corresponde a valor 7, una línea yang entera. Si cambia corresponde a un 9, entonces un 9 arriba. Si lo pongo en el código numérico que venimos trabajando, sabemos que el 7 representa a la línea yang, el 8 a la línea yin, y el 6 y el 9 representan las líneas yin y yang respectivamente, que cambian. Esto es importante, enseguida vamos a ver por qué. Tenemos entonces 8, 7, 7, 7, 8, 9 de abajo para arriba. Eso me da el trigrama viento abajo, fuego arriba. Podemos luego ir a hacer buscar qué hexagrama es y ver qué nos está diciendo. Pero por ahora vamos a quedarnos con esta idea de cómo obtener el hexagrama. Y luego vamos a hacer la interpretación. Entonces, este método es una forma sencilla en la cual yo puedo tener una pequeña bolsita con 8 elementos y un dado, y de esta manera hacer consultas al I Ching relativamente más rápido, sin las complicaciones de las monedas o de las varillas, si les parecen complicadas. Y si es de su agrado, también puede ser que ustedes elaboren sus propios elementos, por ejemplo, para hacer la consulta, entonces tengan una relación personal también con estos elementos de consulta. Se podrían utilizar cualquier material, cualquier cosa que yo pueda grabar, inscribir indistintamente cuál es el trigrama. Por eso yo pongo no solamente las líneas, sino también escribo el nombre, por las dudas de que si lo veo al derecho o al revés no haya confusión. Entonces ya tenemos otro hexagrama más para analizar. Esto me va a quedar a mí para analizarlo posteriormente. ¿Cuál es el significado? Tenemos una línea de cambio que la obtenemos con un dado, y de esa forma
podemos hacer consultas al I Ching un poco más rápido y tenerlo relativamente disponible sin caer en cálculos, en si tengo que sumar cuántas monedas, etcétera. Es como más sencillo. Bien. Si a alguna persona le parece que este método no es lo suficientemente profundo o no nos da el tiempo necesario para entrar en meditación, bueno, lo importante es que uno encuentre el método que más le guste. De todos los métodos que les he presentado, voy a presentar otros más en las clases que vienen. Simplemente el método que más les guste es el que nos va a ayudar. Como dice el refrán chino, el vehículo no importa siempre que me lleve a mi destino. Entonces, volviendo sobre el tema de las dimensiones temporales, acá vamos a hacer varios análisis para que veamos cómo funciona el tema de la dimensión temporal. Habíamos dicho que los hexagramas en sí tienen una dimensión temporal asociada. Hay varios sistemas de la dimensión temporal que me pueden servir para entender cuál es el tiempo de desarrollo de un hexagrama o si me está haciendo, si está haciendo referencia a una lectura a un momento en particular. En el gráfico este de la derecha, que se ve como un reloj, ¿no? Con los 12 hexagramas mensajeros o de marea, es un poco más complejo, si se quiere. Lo que hace es mostrar el aumento y disminución de la energía yin y yang, y este sistema de los hexagramas de marea porque tiene el aumento y disminución o mensajeros, tiene una correlación con el sistema de la astrología china, que utilizan, le llaman los 10 troncos celestes y las 12 ramas terrestres, donde se utilizan estos elementos para dividir el tiempo en distintas escalas. Por ejemplo, se puede utilizar para dividir un día en 12 periodos de 2 horas, ahí tenemos el ciclo de 24 horas, o se podría utilizar para dividir en 12 meses en el año, por ejemplo, y según cómo uno lo quiere utilizar. A este respecto, hace poco estaba viendo en una cuenta en Instagram que sigo, que hace publicaciones sobre el I Ching, que mostraban para la época de noviembre, el hexagrama que aparece aquí abajo a la derecha, a ver si lo puedo marcar, puntero, bien, que es el desprendimiento, es un nombre posible también, es como que va aumentando desde el máximo yang que está arriba, va aumentando cuando voy descendiendo en sentido horario, supongamos, voy descendiendo en sentido horario, y va aumentando la energía yin hasta que termina de casi llegar a la totalidad del yin, que son todas líneas yin, es el hexagrama lo receptivo, el número 2, pero en este sentido es como se va apagando o va ganando la energía yin por sobre la energía yang. Y este hexagrama puede ser el decaimiento, la desintegración, el desprendimiento, lo estaban asociando a al onceavo mes. Ahora bien, para mi interpretación, esto tiene que ver con o valdría, mejor dicho, para el hemisferio norte esta interpretación, porque estamos llegando al máximo de la energía yin, sería el invierno en el hemisferio norte. Si lo utilizáramos en el hemisferio sur, tendríamos que hacerlo invertido. En los hexagramas de marea tendríamos que sumarle 6 meses. Estaríamos llegando en realidad en este periodo para el hemisferio sur, estaríamos llegando a el hexagrama que es eliminar, creo que es antes, que son todas líneas yang, y la última yin que está a punto de ser eliminada. Ese sistema de referencia local yo lo adopto porque me parece que es como la forma lógica que tendríamos, en mi interpretación, para adaptar estos conocimientos del I Ching a nuestra situación presente. Es decir, el calendario lunar chino, por ejemplo, en el cual podemos asignar un mes a cada uno de estos hexagramas, es un calendario que viene de las cosechas, ¿no? Está muy relacionado con toda la actividad agrícola. Entonces, el máximo yang va a corresponder al verano y el máximo yin va a corresponder al invierno, solsticio de verano y solsticio de invierno, en este sistema. Hay personas que creen que no, que es decir, es una cuestión de postura quizá, de cómo lo hayan aprendido, y pueden pensar que se aplica esto a cualquier parte del planeta. Yo creo que tenemos que
tomar un sistema local de referencia, según donde estemos, si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, para tomar estas decisiones. Por ejemplo, si vamos al dibujo de la izquierda, que es el arreglo de los 8 trigramas según el Rey-Wen, el hexagrama de fuego, Li, se corresponde con el, vamos a poner acá una B corta, de verano, con el solsticio de verano. Kan se corresponde con el invierno, Zen se corresponde con la primavera y Tui se corresponde con el otoño. Entonces se recorre desde Zen a la izquierda, avanzando en sentido horario, el tiempo, hasta el Li, el verano, y luego avanzando hasta el otoño, luego avanzando hasta el invierno. Ese es el uso que yo creo que tiene más sentido darle, teniendo en cuenta esta situación de que el origen de esto viene de la observación de la naturaleza. Entonces, si voy a tomar una herramienta que viene de la observación de las energías de la naturaleza, tengo que considerar el lugar en el que estoy, y no va a ser lo mismo hemisferio norte que hemisferio sur. Si bien hay lugares donde no hay tanta distinción de las estaciones, podríamos pensar, las personas que están o bien en los polos, o bien en la línea del Ecuador, ahí yo les voy a sugerir que utilicen su propio discernimiento, su propio criterio para determinar la dimensión temporal de los hexagramas. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a hacer un ejemplo de análisis. Yo había obtenido el hexagrama 63 en una lectura, por ejemplo, y la fecha es importante, la fecha de consulta es importante. Yo esta lectura la hice el 22, no, el 18 de noviembre. Y en el hexagrama 63, que comienza con fuego abajo, que es este que tenemos acá, fuego abajo y agua arriba, bien, tenemos esos dos trigramas que lo conforman. Entonces, en la dimensión temporal de esa lectura sería desde el solsticio de verano hasta que termina el trigrama de Kan, que es antes de que comience la montaña, o sea, pasando el solsticio de invierno. En este caso, para ese hexagrama que yo obtuve, como la fecha en la que yo lo consulté, supongamos que yo estoy ubicado por esta parte, ¿no? En mi tiempo presente, estoy ubicado en lo que sería el trigrama viento, estoy por fuera de la temporalidad de ese hexagrama. Entonces no es un hexagrama que me hable en tiempo presente. En ese caso, el análisis que se puede hacer es, o bien podría pensar que me está hablando de tiempos futuros, o bien de tiempos pasados. No es, lo recomendable es más bien tratar de analizarlo como en el ciclo anterior, en tiempos pasados, pensar qué pasó, por ejemplo, en la mitad de año, en la primera mitad del año anterior, respecto del consultante, que es toda la dimensión temporal que transcurre en ese hexagrama. Si en esa dimensión, desde el inicio hasta el final, no está en tiempo presente, es preferible utilizarlo para analizar, como reflexionar, obtener información del pasado. Es un caso de lectura. En otro caso de lectura, por ejemplo, había obtenido también para el 21 de noviembre, habíamos hecho la lectura de consejo en el plano profesional, y en ese caso obtuve el hexagrama agua abajo y lago arriba. Bien, entonces estos eran los trigramas. El ciclo que da, lo voy a dibujar por adentro, lo iba desde agua, dando toda la vuelta hasta el lago. En ese caso, toda esa dimensión temporal, si yo lo divido en toda esa cantidad de días, ahora les voy a mostrar una calculadora de días que hice en una planilla para que ustedes también sepan cómo hacerlo si quieren. Puedo dividir toda la cantidad de días, cada trigrama tiene 45 días, entonces voy sumando toda la cantidad de días. Hasta Tui tengo la cantidad de días, divido eso en 6, y cada línea va a ser esa cantidad de días dividido 6. En ese caso, la línea de cambio era un 6 en el tercer lugar, se correspondía justo con el momento presente. Entonces, ese hexagrama, por ejemplo, que yo obtuve, que era el agotamiento, la línea de cambio que me habla específicamente de cuál es el mensaje del hexagrama, justo coincidió, ahora que hago el análisis temporal, con el momento presente de la lectura. Por eso es importante anotar la fecha que uno hace y ver de qué fecha a qué fecha va la línea. En ese caso, no solamente estaba en momento presente todo el transcurso del hexagrama, sino que la línea en particular estaba en momento presente. Esto me puede servir para
por ejemplo, entender que la situación de la que me está hablando es bien puntual en el caso de ese análisis. Y después había hecho otra lectura, por ejemplo, cuando hicimos la clase del 22 de noviembre, para diagnóstico del plano emocional. Obtuve el hexagrama, vamos a ver si, del hexagrama trueno abajo y montaña, no, perdón, tierra arriba. Entonces iba desde trueno, voy a dibujarlo por acá arriba, hasta la tierra. Bien, iniciando en trueno. Como se inicia en trueno, que se corresponde con el equinoccio de primavera, y yo estoy transitando en tiempo presente en Sun, significa que ese desarrollo temporal está en tiempo presente. Cuando hago la división de las líneas, veo que tengo una línea de cambio, me había tocado una línea de cambio que era justo en el sexto lugar, arriba, y me da una fecha del 21 de febrero del año próximo al 22 de marzo del año próximo. Para mí esa fecha es significativa porque yo justo tengo planificado un evento importante para esa fecha, entonces en ese caso también me está hablando esa lectura de que si lo hablamos en el plano emocional, de que ese plano emocional que va desde el hexagrama que era el retorno de la luz después de la oscuridad hacia alimentar, hacia la nutrición, también puede ser una nutrición en lo emocional, también se va a estar concretando en esa fecha. Entonces es importante en el análisis temporal, yo estoy obteniendo una fecha concreta en la cual voy a obtener la resolución de la situación en la cual estoy consultando. Ahora, les voy a mostrar el ejemplo, voy a ver si les puedo compartir una pantalla. Les voy a mostrar el ejemplo de cómo hacer el cálculo temporal. Vamos a compartir. La planilla está de Excel. A ver, me confirman si lo están viendo por ahí. Entonces, vamos, acá esta planilla se las voy a dejar a los que estén haciendo los aportes del curso para que puedan copiarla y hacer sus propios cálculos. En este caso, tengo en las distintas hojas de la planilla un cálculo de hexagrama automático, que se lo pueden utilizar si quieren, les calcula automáticamente un hexagrama, pero si quieren manualmente ustedes ingresar una lectura para hacer el cálculo temporal, vamos a el hexagrama que obtuve, que tenía arriba entonces un 9, 8, 7, 7, 7, 8. Bien, ahí tengo el hexagrama que obtuve. Y me dice que va desde el 7 de noviembre, porque Sun era viento abajo, puedo anotar estos datos, 7 de noviembre, hasta el 5 de febrero del año próximo. Bien, tengo viento abajo y fuego arriba. El 5 de febrero termina el trigrama del elemento fuego, que comienza con el solsticio de verano. Entonces, la línea de cambio que obtuve es en el sexto lugar. Vamos a observar la fecha de esa línea de cambio. Dice que va del 21 de enero. Vamos a anotar esta fecha también. Del 21 de enero al 5 de febrero. Esto lo voy a dejar anotado. Por ahora no sé qué va a pasar en esa fecha específicamente, pero lo voy a dejar anotado para tener entendido, por ejemplo, que esa va a ser una fecha importante donde se va a estar transformando la situación para la cual estuve consultando y voy a obtener el cambio que me va a dar del hexagrama que estoy leyendo al tendencial. Bien, el tendencial va a ser entonces trueno arriba y viento abajo. Y puedo de esa forma obtener más información sobre la consulta que estoy realizando. Esto de la dimensión temporal a mí me parece que le aporta mucho valor a una lectura. A veces consultamos para saber por eventos pasados, por ejemplo. En ese caso, si obtenemos una línea de cambio y queremos obtener el causal, no vamos a hacer tanto el análisis
temporal, pero sí podemos pensar en el inverso, o mejor dicho, el opuesto del tendencial, que es cuando yo solo cambio del hexagrama que obtengo la línea de cambio, me va a dar un hexagrama tendencial. Si yo hago el opuesto de eso, lo cambio todas las líneas yin por líneas yang, voy a obtener el causal sería. Eso lo estuvimos viendo durante la obtención de los hexagramas. Después vamos a ver un ejemplo. Lo importante de esto es que ustedes puedan referenciar el sistema de tiempos a su situación presente. Si quieren cambiar, por ejemplo, el cálculo temporal de hemisferio, tienen que ingresar los solsticios y equinoccios en una planilla y después los cálculos se hacen automáticamente o lo pueden hacer ustedes manualmente, no es tan difícil. Pero ahí van a obtener de las 6 líneas de un hexagrama, desde el principio del hexagrama hasta el final, pueden saber a qué periodo de días corresponde cada línea. En el caso de que obtengan un hexagrama duplicado, es decir, que tenga el mismo trigrama arriba y abajo, hay un maestro con el que yo estudié que dice que no se calcula la dimensión temporal. Yo creo que lo que podemos hacer es hacer una dimensión temporal simplemente de 45 días, que es la duración de ese trigrama, desde el principio hasta el final. Por ejemplo, si me hubiera tocado fuego arriba, fuego abajo, va a ser solamente la duración desde el solsticio de verano hasta el 5 de febrero, que va ahí a comenzar el siguiente trigrama en el ciclo. Y de esta manera también se pueden hacer otros desarrollos en los cuales yo utilizo esa dimensión temporal para obtener más información. Por ejemplo, hay personas que calculan el hexagrama natal, como una suerte de carta natal basado en los hexagramas. Yo creo que hay que siempre ir con cuidado y entender cuál es el mecanismo, por eso les presento los cálculos, para saber qué es lo que uno está obteniendo, porque si no, yo he visto a veces esos cálculos y cuando no me convence cómo está obtenido, prefiero no profundizar en esa línea de interpretación. Bien, bueno, esto era sobre la dimensión temporal. No sé si tienen alguna consulta. Pueden hacerla. Voy a tratar de mostrarles un poco más de información sobre los trigramas para que los vayamos conociendo. Después, si tienen hexagramas que quieran analizar, me los pueden enviar y tratamos de hacer el análisis temporal y ver qué significan en particular. Bien, ahora, esto que vamos a ver ahora es del texto de la numerología de I Ching, también del maestro Juan. Vamos a ver más información sobre los trigramas primarios. Ya conocemos cuáles son, que vienen del Taiji, del gran fundamento, la división del Yin y Yang. Se van generando los 8 trigramas y estuvimos viendo algo de sus atributos en la clase anterior. Vamos a profundizar hoy un poco más con esta idea de, a través de la observación de los fenómenos en el universo, cómo podemos representarlos a través de símbolos y utilizar este lenguaje simbólico para trasladar luego esa característica, ese atributo de el fenómeno en la naturaleza a otros planos en los cuales compartimos eh, la forma o el atributo, bien, como decimos, caliente como el fuego o rápido como el trueno. De esa manera se utiliza el lenguaje simbólico. En el caso de los movimientos, por ejemplo, que tienen los distintos trigramas, son como personalidades, ¿no? Así como los humanos tienen personalidades, los trigramas tienen atributos. Por ejemplo, lo creativo es energía yang pura, se dice que es firme o viril, en ese sentido es activo, tiene el atributo de iniciar, por eso el primer hexagrama es iniciar, el segundo es responder, es la tierra, kun, tiene una naturaleza pasiva que cede y es dócil como atributo, esto puede estar ubicado arriba o abajo en el trigrama exterior o interior. El trueno, por ejemplo, implica movimiento o pasar a la acción, es lo que se acerca, lo que excita, lo que sacude y también eleva. El viento tiene la naturaleza de penetrar, unir también
y dispersar. En el caso de unir, puede unir las nubes, por ejemplo, como se dice el dicho, Dios los cría y el viento los une, o dispersar también, y también el atributo de yacer. Siempre pensemos también, llevado los 5 elementos, viento y trueno se asocian al elemento también madera. La madera tiene esta característica de ser penetrante también. El agua tiene un movimiento descendente hacia abajo y es arriesgado, por eso dice aventurarse, tiene que ver con el peligro, correr riesgos también. Humedece y se mueve hacia abajo, como les decía, hunde. El fuego es lo adherido, tiene que estar adherido, tiene que estar, depende de algo para su existencia. Tiene el atributo de iluminar o irradiar y movimiento ascendente. De esa forma, por ejemplo, con el movimiento ascendente o descendente podemos ver si dos trigramas se encuentran o no. Cuando el trigrama de arriba es descendente y el de abajo es ascendente, hay encuentro. Si están al revés, hay separación. Eso pasa, por ejemplo, en el hexagrama 11 y 12, que en uno es el cielo abajo, la tierra arriba y se encuentran. En el 11, que es avanzar o la paz, y el estancamiento o obstáculo, cuando el cielo está arriba y la tierra abajo, el cielo asciende y la tierra desciende, no hay unión. De esa forma me va dando también información sobre cómo surge el significado de cada hexagrama. En el caso de la montaña, Ken es permanecer quieto, también son los logros, es el descansar y detenerse, y el lago es el deleite, es el disfrute, tiene que ver con placer también y con observar. Vamos a ver bien cómo se llegan a estos otros atributos. Tenemos la idea de que hay como esta idea de movimiento, función, ¿no? Entonces teníamos iniciar y responder, mover y penetrar, esto es trueno y viento, hundir y adherirse, esto es agua y fuego, permanecer quieto y deleitar, eso es montaña y lago, son las funciones específicas de cada hexagrama, y también las claves de los cambios tienen que ver con cómo se comportan sus líneas, por ejemplo, firme o flexible, esto es el puro yang o puro yin, excitante el trueno, dispersante el viento, humectante el agua, irradiante el fuego, y relajante la montaña, en el sentido de quietud, y placentero el lago también. Nos sirve como otra clave de interpretación. Por ejemplo, hasta acá, si vamos tratando de aplicar estos atributos al hexagrama que había obtenido, tengo arriba fuego, abajo el viento, entonces en lo interior me está hablando de un movimiento de dispersión también, o de penetración, y en lo exterior, que es el fuego, me está hablando de un movimiento de adherirse también, o un movimiento de irradiar hacia afuera también. En el simbolismo, entonces, tenemos qué es lo que genera cada uno de estos trigramas. El trueno genera movimiento, por eso el hexagrama 51, que es el trueno duplicado, es pasar a la acción, por ejemplo. El viento conduce a la dispersión. La dispersión también puede ser en el sentido de dispersar ideas, de comunicación, se puede interpretar, o dispersar aquello que se ha juntado en un sentido más amplio. El agua conduce a la humedad, el fuego al calor, la montaña a la quietud. Siempre que aparece la montaña es como un atributo de esto, mantenerse quieto, de no actuar, por ejemplo, en contraste con el trueno, que sí es actuar específicamente. El lago lleva al deleite, el cielo al liderazgo, que se asocia también con la figura paterna, ¿no?, en el macrocosmos, y la tierra conduce a la nutrición también como figura materna. Como si llegara a aparecer alguno de estos trigramas, tengo que ver cuál es su atributo en la posición que le toca aparecer. Entonces, siguiendo con los atributos, el cielo es la imagen de iniciar, el primer hexagrama, el iniciar es el inicio del universo manifestado, de la creación, y la tierra es la sustancia que responde, que se amolda a eso también, a ese estímulo. El trueno es excitar y el viento es permear, el agua es descender y el fuego es aferrarse, la montaña es el descanso y el lago es complacer. Entonces, siempre que obtengamos alguno de estos trigramas, tenemos que ver cómo nos está, qué nos está indicando este símbolo en la posición en la que nos toca, y interpretarlo desde el atributo de cada trigrama antes de incluso ir al significado
del hexagrama completo, antes de ir a la interpretación. También hay ciertas correspondencias asociadas por animales, por ejemplo. A mí particularmente no me dice mucho esta correspondencia en este momento, pero si hay personas que se sienten atraídas por o tienen algún simbolismo asociado con los animales, por ejemplo, podrían utilizar esta correspondencia. Por ejemplo, el Qian se asocia con el caballo y la tierra con la vaca. A veces van a ver en las lecturas de los hexagramas que aparecen como analogías, haciendo referencia también a distintos animales, y esto les puede llegar a dar información. Eso va a depender también de la carga simbólica que traiga cada uno. Por ejemplo, asociado a las partes del cuerpo, esto se utiliza en la aplicación del libro de los cambios en la medicina china, o sería como el I Ching médico, que es una línea de estudio también que se podría profundizar, donde cada trigrama se le asocia a alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, el cielo casi siempre es arriba, cielo es cabeza, tierra es el abdomen. Esto se utiliza mucho en el Qigong para las prácticas de mover la energía y los nombres de los ejercicios. Por ejemplo, llevar el cielo a la tierra es hacer descender la energía de la cabeza hacia el dantien en el abdomen, por ejemplo. Los pies se asocian con el movimiento, entonces el trueno, por ejemplo. Las manos están asociadas como el trigrama de montaña, los ojos con el brillo, con la claridad de los ojos, con el trigrama de el fuego. Las orejas están asociadas con el elemento agua, también en la correspondencia de los 5 elementos, las orejas se asocian al elemento agua y a los riñones, por ejemplo. El lago con el deleite se asocia a la boca, y la montaña con las rodillas. Y así podríamos utilizar, por ejemplo, los trigramas o una lectura para hacer alguna interpretación eh, a nivel del cuerpo físico, como a dónde estamos llevando la lectura del hexagrama, podemos llevarlo a algún plano, alguna correspondencia con el cuerpo físico. Desarrollos de esto hay, como les digo, en el I Ching médico o en la aplicación del libro de los cambios a la medicina china o a las terapias de la medicina china. También, desarrollos posibles. Respecto de las relaciones familiares, como el cielo, Qian, el iniciar, hace referencia a lo masculino, y la tierra, o el responder, hace referencia a lo femenino. Se dice que, bueno, es el padre cielo y la madre tierra. En ese sentido, todos los otros trigramas van a corresponderse con alguna posición de la familia. Vamos a ver cómo se va generando esto, pero a través del cielo y la tierra, que son la puerta del I Ching, se van manifestando todos los otros atributos. Por ejemplo, el rol de padre y madre, ya se les había mencionado. Ahora, cuando se dice, esto es como en el verso chino, ¿no? Cuando la madre busca la unión con el padre por primera vez, recibe un hijo, que es el hijo mayor. Es decir, Chien, el cielo, le da una línea yang al trigrama de tierra. Entonces aparece el trueno. La primera línea es yang, es el hijo mayor. Y así, según la posición, si la línea yang está en el medio, sería agua, es el hijo del medio, y la montaña es el hijo menor. Lo mismo pasa cuando la tierra le da una línea yin al cielo. Entonces, el viento va a ser la hija mayor, el fuego va a ser la hija del medio, y el lago la hija menor. Esto me puede servir si yo estoy haciendo una consulta, por ejemplo, asociada al ámbito familiar. Y de repente me aparecen estos trigramas, puedo tratar de observar cuál es la relación entre los trigramas que aparecen. Esto lo vemos en el hexagrama de diversidad, donde no hay concordancia entre la hija mayor y la hija menor, entonces se separan, se dicen que van a parar a familias diferentes, y por lo tanto responden a distintas como alineaciones. Y a veces hay unión cuando están en el lugar correcto. Entonces la posición también es importante. Se dice que la posición correcta en el orden de los hermanos, por ejemplo, es que el mayor esté arriba y el menor esté abajo. Cuando esto está alterado, hay una relación desordenada en ese orden familiar. Un poco parecido a las teorías más modernas de los órdenes del amor de Hellinger. Algo de esto había en la lectura del I Ching. Con todos estos conceptos confucianos de la piedad filial, también no solamente se veneraba al padre y a la madre, sino también el rango
de los hermanos era importante. Bien, esto es importante entonces para entender el ordenamiento cuando estamos en una consulta relativa, por ejemplo, a la dimensión familiar. También van a aparecer en otro nivel de interpretación jerarquías, por ejemplo, siempre el quinto lugar, la línea. Ya esto respecto a las líneas es el rey, el ministro, el general, el funcionario, etcétera. Todo eso va a ir dando niveles de interpretación a cada lectura de hexagrama. Ahora, volviendo entonces al simbolismo de cada trigrama, teníamos Qian, el cielo. También el cielo se representa con un círculo. No sé si han visto la moneda china antigua, que es un círculo por afuera y un cuadrado adentro, simboliza el cielo. Lo circular es también lo cíclico y es la dimensión temporal, y el cuadrado representa la tierra. Entonces, como símbolo, el cielo o el espacio también a veces se representa con el círculo y la tierra con el cuadrado. También el cielo hace referencia a un gobernante, a un padre, o a nivel de los elementos puede ser el elemento metal, es lo que condensa también. Hay toda una correspondencia con los caballos. Cada trigrama hace referencia a un tipo de caballo. Yo creo que esto era muy importante en la China antigua. Quizá el día de hoy las personas que trabajan con caballos puedan obtener más información de esto. Se los digo como comentario. También respecto de en la naturaleza representa el fruto en los árboles, por ejemplo. En los caballos, el buen caballo, o un caballo viejo o flaco o salvaje. A mí lo menciono por curiosidad, pero en este momento, por ejemplo, no estoy haciendo una consulta respecto de caballos, pero quizá alguien podría obtener valor de esta información. Entonces, la idea es que la correspondencia me va a servir según el encuadre que yo le esté dando a la consulta. Para la tierra habíamos hablado que se refiere a la madre también. Puede ser un caldero, en el sentido que hace referencia a la nutrición, también a una vaca que representa como animal, una vaca con un ternero que está alimentando. Puede ser también referido a una multitud y a varios tipos de suelo, en particular el suelo negro, que es el suelo que es más fértil. Hablamos de un suelo rico en contenido orgánico en el cual puede crecer casi cualquier cosa. El trueno, por otro lado, asociado a los animales mitológicos, es el dragón. Chen hace referencia al trueno y al dragón. También el dragón tiene todo, hay distintos tipos de dragones en la mitología china, pero en general se asocia con el agua, en el sentido con las tormentas y con los océanos, los ríos eh, y las lluvias. También tiene una fuerte asociación con el trueno. Bien. Entonces es el hijo mayor, como les había dicho, tiene que ver con el movimiento, la decisión, la vehemencia. Con las plantas se asemeja al bambú, verde y joven, es decir, flexible y resistente también. Refiriéndose a los caballos, volvemos a esto, son los que relinchan bien, dice, o sea, como cómo identificarlo, ¿no? Refiriéndose a la agricultura, son las plantas que dan vaina, que son fuertes y que crecen exuberantes. O sea, es elemento madera en general, que con un rápido crecimiento y movimiento expansivo. En el caso del viento, también es elemento madera, pero es un poco más suave. También, es imagen, el viento, Sun es madera y viento también. Y se podría asociar con algunos otros símbolos, con lo que es indeciso, con lo que avanza y retrocede, como esto del viento, cómo cambia. También puede hacer referencia, por ejemplo, a personas con deficiencia de cabello. Yo estoy acercándome hacia esa característica lentamente. O los que tienen una frente ancha o mucho blanco en los ojos, bien, o en estrecha búsqueda de ganancias. También esto a veces se asocia a elemento metal, pero en este caso el viento tendría que ver con este simbolismo, como tipo de persona, bien. Em, Habla de un trigrama de vehemencia. El agua, habíamos hablado, bueno, el agua tiene que ver con todo lo que se puede canalizar, ¿no? Zanjas, canales, todo. También puede ser el agua, es lo que penetra y puede estar escondido como un río subterráneo, un lago subterráneo también, que puede ir cambiando de rumbo, cambiando de forma, es muy adaptable también. Y
referido a las personas, dice personas que tienen ansiedad, como todo en el I Ching médico, ¿no? O con problemas del corazón o dolor en los oídos. Habíamos hecho de referencia de el agua asociada con los oídos. También la ansiedad y el corazón tiene que ver, a veces se dice cuando el agua está deficiente, se dice que el agua no controla el fuego del corazón en medicina china, entonces se produce un estado de ansiedad, de pánico, porque le falta al fuego del corazón el control del agua también. Se puede asociar con la sangre como elemento líquido que circula y también podría asociarse como la luna también. Asociado al peligro, siempre la imagen del agua como trigrama es un peligro en los distintos hexagramas, entonces podría estar asociado, por ejemplo, dice a ladrones en alguna lectura. Si hacemos una lectura referida a seguridad, por ejemplo, podría pensar. Y bueno, también tenemos respecto al fuego, el fuego simboliza el sol, la electricidad, el relámpago, todo lo que da claridad, ¿no? En el caso de las armas, también puede ser la armadura, el cuchillo y la lanza, asociado al fuego. En las personas, dice, a las que son de vientre grande. La imagen, acá es un poco confuso. Hay distintos animales asociados con el trigrama, Li, también. Puede ser un cangrejo, un caracol, un mejillón o una tortuga, también pueden estar asociados. Y referido a los árboles, por ejemplo, puede ser algo que esté hueco en la parte superior, por ejemplo. El árbol hueco, ¿por qué? Porque el trigrama fuego son dos líneas yang y en el medio una línea yin. Entonces hace referencia a algo que está como firme por fuera, pero hueco por dentro. En cambio, en el caso del agua, es al contrario, es sólido y firme en el centro, porque hay una línea yang en el centro del trigrama. Ahí vemos que estamos viendo simbolismo asociado con cómo se construyen las líneas. Hay muchos hexagramas en el I Ching que dicen, por ejemplo, en el hexagrama del caldero, dice, bueno, las líneas de abajo, que son líneas partidas, representan las patas, el cuerpo del caldero y las asas arriba, o la tapa del caldero, por ejemplo, que es fuego arriba, creo, y viento abajo, si no me equivoco. Entonces, como se van dibujando las líneas, también es como si fuera una suerte de, no sé si están familiarizados con el concepto de pixel art, que es con pocos píxeles, con pocos elementos, hacer como una representación simbólica. Eso es como si tuviera que dibujar como grabado en piedra, con muy poco, hacer un símbolo de algo. Lo mismo pasa con los trigramas. En el I Ching, los trigramas, por ejemplo, si yo tengo montaña arriba y trueno abajo, como es una línea sólida arriba y una abajo, y en el medio son todas líneas huecas, representa una boca abierta, por ejemplo. Y así puedo ir construyendo otras imágenes, no solamente combinando trigramas, sino que con cada trigrama individual. Por último, bueno, tenemos la montaña, dice la imagen de un camino, de piedras, de puertas o portales también, porque es como una viga sobre dos columnas donde hay un pasaje en el medio, entonces como un portal también. Puede hablar del fruto también, de centinelas o porteros, personas que están en ese portal como simbolismo. Y también puede ser por ejemplo, referido a la naturaleza, puede ser los frutos de los árboles o árboles que son firmes y con muchas coyunturas. Por ejemplo, otra imagen posible de la montaña que tenemos entonces asociado a, también me gusta esta idea de un portal que uno atraviesa, como estos portales que se ven mucho, bueno, en China también, en Japón, que son como dos vigas y dos columnas y uno pasa por el medio. Esa imagen se construye, por ejemplo, con el trigrama. Podría estar asociado como simbolismo. En el caso del lago, es la imagen del lago, puede ser de un pantano. Piensen en los humedales donde se cultiva el arroz, por ejemplo. En la boca, en la lengua, el deleite también. Lo que aplasta y se rompe, la fruta caída de los árboles. Refiriéndose a los suelos, dice a aquellos que son duros y salados también. O la imagen de una concubina y de una oveja. Estos son como un diccionario, cuando uno tiene como un diccionario de símbolos, a veces aparece mucha información cuando uno quiere buscar simbolismo adicional para poder tratar de hacer correlaciones.
para interpretar. Cuando yo obtengo los trigramas, voy a obtener entonces una imagen, un símbolo cargado de significados, y en la medida que voy relacionando los distintos símbolos que aparecen en una lectura, voy a ir obteniendo información de esa lectura, pero utilizando un pensamiento más analógico que lógico, de observación y de interrelación de las diferentes partes. Bien, no sé si tienen alguna consulta o comentario de esto que hemos visto hasta acá. Pablo, una preguntita, tú hablas de I Ching médico, ¿es otro libro de I Ching? Del I Ching médico, hay un libro que se llama el I Ching médico, que fue escrito por un japonés, porque también hubo mucha información que se perdió durante la Revolución Cultural, que estuvo prohibido en China el I Ching, y después volvió, digamos, sobrevivió y volvió. También hay un libro que se llama La aplicación del libro de los cambios a la medicina china, que tengo algunos capítulos traducidos, pero es muy extenso. Y muy específico también. Y también en el libro que traduje de Billong Shen, que es Terapia con emisión de chi, hay todo un capítulo donde habla de la aplicación del libro de los cambios a la terapia con emisión de chi, y hace referencia, por ejemplo, a esto de los 2 hexagramas de marea. Hay como una suerte de desarrollo a partir del I Ching bastante específico, y a veces es muy, no es sencillo de interpretar. Es como que hay que familiarizarse mucho con los hexagramas, con su significado, y después trasladarlo a un sistema de referencia, como por ejemplo el análisis de los tiempos, de las ramas terrestres que les decía. Es como que desarrollos a partir del I Ching hay un montón. Como línea de investigación, quizá más adelante tome esa línea y profundice en la aplicación del libro de los cambios a la medicina china, o el I Ching médico. En este momento estamos por ahora usando el I Ching como herramienta base, como libro de consulta, como libro de sabiduría, no como libro de diagnóstico eh, médico, por ejemplo. Pero se podría utilizar, es decir, hay desarrollos que se pueden utilizar a partir de este sistema, eh, que algunos autores han hecho. Hay muchos que se pueden, muchas cosas que se pueden hacer a partir de acá. Por ahora es una línea de investigación que quizá más adelante, si tengo el financiamiento, desarrolle. Pero sí, hay un libro que se llama así, el I Ching médico, y también está el libro de el I Ching y la medicina china, que no me acuerdo el nombre del autor, pero está, y capítulos de otros textos también donde aparecen este tipo de desarrollos. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias, Pablo. Bien, acá estaba viendo la lectura que obtuve en el hexagrama al principio, es la imagen del caldero, también se traduce a veces, era fuego arriba y viento abajo. El maestro Juan lo traduce como establecer lo nuevo, porque cuando se establecía una nueva dinastía se mandaban a fundir calderos que se utilizaban en las ceremonias rituales, y cada uno de ellos llevaba las inscripciones de la dinastía en particular. Y acá vemos, por ejemplo, en este ejemplo, en el caldero, como es viento abajo, tengo la línea partida de abajo, son las patas del caldero. Bien. Las 3 líneas enteras que están construidas por encima de eso son el cuerpo del caldero. La línea partida en el quinto lugar son las asas del caldero, y la línea sólida, firme arriba, es la tapa del caldero, que es la que cambia. Entonces, yo haciendo una interpretación sin necesariamente ir a leer el texto, veo que es como que establecer lo nuevo es un hexagrama muy auspicioso, habla del inicio de una nueva dinastía, de un nuevo ciclo. Viene después de abolir lo viejo, y la tapa además está como levantando, por así decirlo. Si yo hago la interpretación de la imagen construida a través el trigrama, y luego se transforma en el número 32, que es trueno sobre el viento. Trueno sobre el viento, los dos corresponden al elemento madera, y es el trigrama de la larga duración. Hace referencia también a las relaciones
entre personas, relaciones pueden ser de pareja o las relaciones en el tiempo, pero es un hexagrama también muy auspicioso. Entonces, bueno, en este caso mi diagnóstico espiritual me dice que me habla de un periodo para establecer lo nuevo, un hexagrama muy auspicioso y con especial atención al periodo de final de enero, principios de febrero, eh, para el establecimiento de lo nuevo, que suele ser también cuando suelo dar inicio al ciclo lectivo del año. Entonces, sin leer el texto, a través de la imagen, a través de la interpretación de las líneas, ya puedo pensar en esto, en qué me dicen los trigramas. Por ejemplo, yo tengo de base en lo interior, es el viento, bien, que tiene que ver también con la enseñanza, con la comunicación, y el fuego, que es la claridad, es lo que da brillo, y al mismo tiempo se transforma en el trueno, pasa a ser una claridad de quizá de un momento de interpretación, de entendimiento, que pasa a la acción en lo exterior, en el trigrama trueno, cuando se transforma la línea de cambio. Sin leer el texto del hexagrama, estoy haciendo análisis solamente de los atributos de los trigramas. Entonces, esa actitud de los atributos del viento, que es suave, penetrante, que tiene que ver quizá también con la comunicación, acumula claridad en lo exterior, da brillo en lo exterior y luego pasa a la acción cuando transcurre esa línea de cambio, por ejemplo. Y ahí puedo saber con el análisis temporal el momento en el que va a ocurrir esa transición de pasar a la acción. Así pueden obtener información de los trigramas haciendo sus propias interpretaciones basado en los atributos de los trigramas que están estudiando. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar. Si no, dejamos acá y para la próxima vamos a estar tratando de cerrar. Nos quedan 2 encuentros más. Estaría bueno si van teniendo preguntas, si quieren ir dejando hexagramas para analizar, por ejemplo, como una consulta. La idea cuál es, si ustedes van a hacerle una interpretación de una consulta a alguien, en lo posible tener definido el tema, el motivo de la consulta, y mientras más información tengan del fondo, quizá les pueda servir como para hacer más interpretaciones, pero si ustedes no tienen información y solo tienen los trigramas, ya pueden obtener información y el consultante a través de esos símbolos ir también profundizando en su propia interpretación. Bueno, hasta acá entonces con la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.